camino. Cuántas veces he flaqueado al caminar, pero tú me levantaste, me ayudaste a comenzar. No hay nadie que me ame como tú. Gloria a Dios, Señor. Y al menesteroso alza del muladar. Entonces no dejes, hermano, que tu corazón se vaya a llenar, hermano, de nada que no sea la palabra de Dios. Tienes que mantenerte llenándote cada día y en todo momento de esa palabra viva y verdadera. Es la palabra de Dios. Entonces los padres cristianos, aquí tenemos algo importante, tienen el mandamiento de enseñar a sus hijos a obedecer la palabra de Dios. Entonces no es que si mi hijo quiere ir a la iglesia, no es que si él se siente con ganas, no es que si él, aleluya, se levantó gozoso y quiere correr, no va a la iglesia porque va a la iglesia. Porque hay que llevarlo a que escuche la palabra, a que aprenda la palabra, a que le agrade. Tal vez no va de muy buena gana, tal vez no va muy feliz ni muy contento, tal vez él no va, aleluya, si no le da uno un empujoncito o una pizcañita por algún lado. Pero aleluya, lo vamos a llevar porque estando en la presencia del Señor y en el clima donde se mueve el Espíritu Santo de Dios, Dios trabaja en esa vida. Aleluya, mi deber, tu deber como padre es llevar a mi hijo a los pies del maestro para que él escuche la palabra, porque él no está en el nivel ni en la condición óptima para decidir qué es bueno y qué es malo para él. Pero los padres sí lo saben. Yo sé que la palabra es buena, yo sé que dejarlo solo en casa no lo va a ayudar, yo sé que si lo dejo solo en casa puede hacer cualquier cosa que no sea buena ni correcta delante del Señor. Pero si está conmigo en la iglesia, ahí, quiera o no, la palabra entra, la palabra llega, el Espíritu trabaja y hace aquello para lo cual Dios ha enviado su palabra. Así que los padres cristianos tienen el mandamiento de enseñar a sus hijos a obedecer la palabra de Dios. Ahí mismo en Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 10, la Biblia dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios, oye esto, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo. Mira, Dios le dijo, no el que quiere venir y el que no quiere se puede quedar. No, Dios le dijo a Moisés, tráeme el pueblo completo, tráeme todo el pueblo, que quiera o no quiera, él tiene que venir. Él debe estar aquí y escuchar la voz de Dios a través de su palabra, porque somos, aleluya, deudores al Señor. Sabemos que eso es lo que nos va a ayudar, eso es lo que va a alentar mi casa, eso es lo que va a bendecir mi familia, eso es lo que va a bendecir a mis hijos. Y Dios le dio una orden determinante. Me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Entonces yo le digo, tienes que reunirme el pueblo para que yo, aleluya, pueda hacer que oigan la palabra. Y le dijo, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Entonces Dios le está diciendo, la palabra no puede quedarse solo en esta generación, tiene que ser transferida a la próxima generación, tiene que llegar a los hijos de cada uno de ustedes, para que ellos a su vez hagan el mismo trabajo, llevando la palabra, enseñando al pueblo, preparándolos para que hagan la obra de Dios y para que vivan en santidad, de acuerdo a lo que Dios les ha enseñado en la palabra. Entonces Dios ordena al pueblo, sea Israel, o sea Judá, sea Jerusalén, o sea la iglesia, escuchar continuamente su palabra. Él dice, tienes que escuchar la palabra, tienes que hacer que esta palabra penetre tus oídos, tienes que hacer que esta palabra entre dentro de tu corazón. No importa quién sea, no le hace si es el Antiguo Testamento, no le hace si es el Nuevo Testamento, debes escuchar, debes llevar el mensaje de la palabra para que esa palabra penetre y haga el trabajo. Ahora estamos en la iglesia
iglesia tiene el deber responsable de aprender la palabra de Dios. Es responsabilidad de cada cristiano, aleluya, comenzar a aprender, comenzar a entender, preguntar las cosas que hay que preguntar, comenzar a obedecer esa palabra, comenzar a seguir al Señor obedientemente a través del mensaje y la enseñanza de su palabra, porque es lo que Dios ha ordenado, es lo que va a bendecir tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia, es lo que va a bendecir todo lo que tocare. Donde pongas tu mano habrá bendición, porque aleluya lo harás creyendo en la palabra viva y verdadera. Entonces es importante en este instante, cuando la gente no conoce la palabra de Dios, vamos a ver que tampoco va a respetar al Señor. Si la gente no conoce la palabra, no respetará al Señor. Si tu casa no conoce la palabra, ellos no respetarán al Señor. Vivirán como en los días de Josías, el pueblo descarriado, el pueblo practicando cualquier tipo de religión, el pueblo haciendo cualquier tipo de rito, haciendo, aleluya, cualquier clase, aleluya, de lo que ellos mismos se imaginan que puede ser agradable al Señor, haciendo cosas que Dios no les ha ordenado y haciendo cosas que son totalmente ofensivas delante de la presencia del Señor. Porque cuando la gente no conoce la palabra de Dios, tampoco respetará al Dios de la palabra. Los padres son los llamados primarios, hermano. Los padres son los llamados primarios. Ellos aprenden de ti tu propia religión. Equivocado no la aprenden. De ti es que aprendieron. De ti aprendieron, aleluya, a hacer cosas que la Biblia no enseña. De ti aprendieron ciertas, aleluya, ciertos ritos que jamás aparecen en las Sagradas Escrituras, porque los padres son una tremenda y poderosa influencia sobre los hijos. Por eso que los padres, la Biblia dice, son los primeros llamados a enseñar a los hijos la palabra de Dios. No es que el pastor tiene que meterte en tu casa a enseñar la palabra de Dios, no. El pastor te enseña en la iglesia. En la iglesia tú y tus hijos aprenden y tú sigues repitiendo la enseñanza de esa palabra cuando estás en tu propio hogar. Ahora, cuando el rey Josías, dice la Biblia, escuchó la palabra del libro de la ley, escuchó los juicios que vendrían por desobedecer a esa palabra, e inmediatamente después que él escucha, que le leen el libro, que le leen la palabra y que él se da cuenta, las generaciones mías y las pasadas no han obedecido a Dios, no se han puesto en las manos del Señor, han hecho lo que han querido y Dios está ofendido con una generación que no le ha interesado agradar al Señor. La Biblia dice que inmediatamente, aleluya, el rey rasgó. Cuando él vio la desobediencia del pueblo, el rey, enseñar de dolor, enseñar de duelo, porque lo que había pasado era tremendo y era tan terrible y tan malo lo que había hecho el pueblo, que él, enseñar de dolor, rasgó su vestido y se dio cuenta que por generaciones el pueblo había sencillamente desobedecido la palabra del Señor y que por eso el pueblo estaba mal. La maldición había venido sobre ellos, la maldición había sido atraída por ellos por razón de que no habían obedecido el mandato del Señor en su palabra. Si ves conmigo en Segunda de Reyes capítulo 22, donde la Biblia dice en el versículo 11, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro, dice aquí, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Esto era una forma de demostrar el dolor que había en el corazón de alguien, aleluya, que había recibido una mala noticia o algo no estaba bien. El rey recibió la mala noticia de que ahí estaba el libro, pero el pueblo estaba totalmente descarriado porque tenían la palabra, pero vivían como si no la tuvieran. ¿Cuánta gente no tiene la palabra en sus casas? Hay hasta 3 y 4 Biblias y nadie las lee. Todas están empolvadas, todas están arrugadas, todas algunas llenas de telaraña, porque nadie está buscando la forma de conocer a Dios. Y en medio de eso viven una vida de perversión, una vida sucia, algunos alcohólicos, otros drogadictos y haciendo vidas inmorales, teniendo un libro que le enseña cómo debe vivir, apartado del Señor. El diablo los tiene esclavizados, los tiene completamente hundidos en la miseria y en la ruina, en la esclavitud del pecado, teniendo el libro de Dios en su propia casa que los puede liberar, pero como no lo saben, sencillamente siguen arruinados, en miseria y totalmente destruidos. Entonces el rey sintió dos grandes emociones al oír la lectura del libro de la ley. Dice la palabra que lo primero que el rey sintió es dolor,
por no haber, hermano, cumplido los mandamientos de Jehová. Él comenzó a sentir un dolor terrible dentro de su propia vida, como quien dice: ¿cómo es posible que la nación no ha obedecido la palabra? Teniendo la voz del Señor, se dejaron arrastrar por el diablo. Te dejaste llevar a ese baile, te dejaste llevar a esa fiesta, te dejaste llevar a ese carnaval, te dejaste llevar a este sitio o aquello, o te dejaste, conociendo las cosas del Señor, te dejaste llevar a ese, aleluya, a ese bar, a esa cantina, a ese lugar sucio. Ahora tu vida está arruinada y en miseria porque has ofendido al Señor, y el Señor, aleluya, sencillamente te ha dejado a tus anchas y has arruinado tu vida teniendo la palabra de Dios en tu propio hogar y no la has sabido manejar. Entonces el cristiano, aleluya, debe sentir dolor al ver la gente que vive en pecado. Si ves la gente en pecado y no sientes dolor, algo no está bien en la vida de ese cristiano. El cristiano debe sentir el dolor de la ruina, de la miseria, de los problemas, de la necesidad de otra persona. Que el cristiano sabe, si se convierte, si entrega su vida a Cristo, él saldrá de eso. Uno se dice a sí mismo: si esta mujer o si este hombre sencillamente se arrepintiera del pecado, le pidiera perdón al Señor, saldría de esa vida tan miserable como la que está viviendo ahora mismo, porque todo esto es producto de que él no conoce al Señor ni se ha arrepentido de sus pecados, sino que los multiplica y los sigue practicando continuamente. Entonces el cristiano debe sentir ese dolor al ver a la gente en pecado, en desobediencia delante de la presencia del Señor. El rey también sintió temor, dice la Biblia, por los juicios, aleluya, proferidos en el libro de la ley de Dios. Él dijo: van a caer juicios graves, aquí van a haber cosas serias, aquí va a haber mortandad, aquí va a haber gente enferma, aquí va a haber gente, aleluya, metida en graves problemas económicos, aquí va a haber falta de todo, porque él se dio cuenta que todo esto iba a venir como consecuencia del pecado del pueblo ante la negativa de obedecer los mandamientos del Señor. Entonces el rey Josías heredó, dice la palabra. Cuando él hereda el reino, él hereda una nación completamente corrompida. La nación estaba corrupta, se había corrompido moral, emocional y espiritualmente estaba devastada. La gente vivía haciendo lo que bien le parecía y le iba en gana. Cada quien hacía lo que quería, cada quien practicaba lo que quería. El inmoral podía seguir siendo inmoral, el pervertido era un pervertido, el fornicario, el adúltero, el homosexual hacían como bien le parecía y le iba en gana, y creían que eso a los dioses paganos, aleluya, le era correcto y agradable, y estaban siguiendo una buena religión, porque ningún ídolo le decía que estaba mal y ningún líder le decía que estaba en el pecado. Y esa es la vida que algunos viven hoy. Hacen lo que quieren, hacen como quieren, están corrompidos, no logran asociar su vida ruin, miserable que tienen con una adoración equivocada, con una adoración a dioses que no son dioses, y no pueden entonces salir de aquel círculo vicioso. Pero el rey Josías, dice la palabra, a pesar de que heredó ese reino totalmente destruido, tenía en su corazón el anhelo, el deseo de darle un cambio a la nación y traer a las personas a una vida de santidad y obediencia a la palabra del Señor. Entonces la corrupción espiritual continuó por generaciones, y hubieron momentos en que Dios levantaba a un líder y dice que la nación se enderezaba por un tiempo y luego volvía a caer. Dios levantaba a un juez, Dios levantaba a un líder, la nación como que se levantaba, pero después posteriormente comenzaban de nuevo a hacer aquel mal que ya estaba metido en ellos. Si moría el líder, volvían a la misma vida sucia, a la misma vida pecaminosa, volvían a apostatar de las verdades del Señor. No ve cristianos que han apostatado en varias iglesias. Apostataron en los Jesús solo y apostataron en la iglesia de sana doctrina. Después apostatan allá y vuelven a donde estaban. Y de aquí salen y se van a otros. Allá llega el momento que no saben qué doctrina tienen, ni qué doctrina siguen, ni cuál es la enseñanza correcta, ni a dónde deben ir, porque autodestruyen su propia fe, haciendo cosas que no son agradables delante de la presencia del Señor. Entonces, en los días del profeta Ezequiel, Jerusalén, que había, hermano, aleluya, sido limpiada por el rey Josías, porque ya había sido limpiada. Cuando llegó, aleluya, Ezequiel, ya
Josías había hecho un trabajo espectacular. Estaba más corrompida que antes de los días del rey Josías. O sea que la nación siguió cayendo, cayendo y cayendo y cayendo. Así hay creyentes. Caen y caen y caen y no logran levantarse. Un día van a un culto y no aparecen sino como 3 o 4 meses después. Cuando han pasado 3 o 4 meses haciendo y deshaciendo cosas desagradables que Dios repudia. De ahí van a ese culto, ahí cantan, lloran un rato, ahí se ven con algunos, se hablan, se vuelven a ir y regresan después de 2 o 3 meses de nuevo, después que han pasado haciendo y deshaciendo. Y eso lo que hace es que arruina, te mete en miseria espiritual, te quita la fe, te quita las convicciones, te quita las ganas de servir al Señor, te quita las ganas de andar en los caminos del Señor. Dios le muestra a Ezequiel todas las abominaciones. Cuando Ezequiel, aleluya, estaba, aleluya, profetizando para el Señor, Dios comenzó entonces a mostrarle todas las cosas que esta nación había hecho, las cosas que había desarrollado, la forma como había vivido y cómo habían ofendido al Señor. Y Dios comienza a darle en visión a Ezequiel toda esta enseñanza. Dios le muestra a Ezequiel todas las abominaciones que Israel cuanto a la vida religiosa, cosas perversas, cosas sucias, cosas que Dios prohibió, cosas que Dios le dijo, no hagas así a Jehová tu Dios. Dice el Señor, todas estas cosas son abominación. Y escucha que esta palabra es importante, porque la palabra abominación, escúchame, la palabra abominación, la palabra solo aparece en fenicio y en arameo. Se encuentra 117 veces en todos los periodos. Significa asqueroso, detestable. Este vocablo describe a personas, cosas, hechos, relaciones, características que le son detestables o abominables a Dios, porque son contrarias a su naturaleza. Entonces la naturaleza santa del Señor ve todo lo que es pecado como ¿qué? Como abominable. ¿Qué significa abominable? Asqueroso. Entonces esta es la misma palabra que se usa para las relaciones homosexuales en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Esa relación yo la veo como asquerosa, yo la veo como sucia, yo la veo como inmunda, es abominable delante de la presencia del Señor, contraria a lo que los mismos hombres que practican estas cosas están tratando de decirle a la humanidad, que ellos tienen un amor puro y que Dios, aleluya, los acepta como ellos son. Mentira, Dios no acepta eso, porque Dios ve eso como abominación. Cuando tú te acuestas con otro hombre o te restriegas con otro de tu propio sexo, Dios está viendo esa relación como asquerosa, o sea, abominable delante de la presencia del Señor. Arrepiéntete. Ese es el camino, arrepiéntete. Sal de eso, 2 mujeres restregándose, 2 hombres restregándose, ya no hay vergüenza. La Biblia dice que Él creó los cielos